un lunes más ni supera el 10.200 ni el 10.300, tampoco supera el 10.000 ni perfora el nivel de 9.300, 9.400 que hay que vigilar, ¿no? No está perforando al alza niveles, pero tiene muy mala pinta. Durante estas semanas hablábamos de que seguramente en el mercado americano funcionarían mejor ellos que nosotros y que seguramente al IBEX tendríamos ya que vigilar niveles claves por abajo, porque lo lógico es que tendiéramos a recortar con más fuerza a la hora de caer. Así es que mucho cuidado, porque la pinta que tiene nuestro índice no es la de rebotar. La última intervención comentábamos también que tendríamos un rebote que se suele decir técnico hasta la zona 9.900 y pico, pero sin demasiado fundamento, y ahora ya estamos haciendo ese recorte que también anticipamos como más probable. Aunque cambiemos de año, los niveles a vigilar en el IBEX siguen siendo los mismos, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. De hecho, incluso todo, bueno, no solamente en el espacio temporal, sino a la hora de marcar precios psicológicos, también hay que tener en cuenta que si no son un soporte, tampoco hay una especial importancia en ellos. De manera que ninguno de esos dos factores. Algo del mercado americano nos puede mencionar. El Dow a punto de superar los 11.700 puntos. Y ese es el peligro, porque la zona de resistencia más importante en el Dow Jones es el 10.750. De manera que mucho ojo, porque también comentábamos que en el Dow Jones durante estas semanas empezaría el sentimiento positivo a aflorar. Ya está siendo así, y eso es probable síntoma de colocación. De manera que si vemos que no supera con alegría los 10.750 puntos, hay que tener mucho cuidado. Entre los títulos que destacan hoy dentro del mercado español, a ver, Ferrovial por un lado, ¿tiene buena pinta el gráfico de esta compañía o no? En el corto plazo no, tiene pinta de recortar y seguramente lo vaya haciendo durante estas semanas, porque sí es cierto que en semanas anteriores había tenido más alegría alcista, pero ahora mismo Ferrovial no es uno de esos valores fuertes. Vamos a ir al gráfico, aquí lo tenemos, en la zona 7,60, cuando entre se va a ver por qué es una zona ya clara de resistencia, todos esos niveles que hay por debajo de 8, se va a ver aquí, ahí está. Fijaos, la zona 7,90 es muy importante como resistencia en el pasado, lo ha sido con fuerza, y ahora mismo durante estas sesiones Ferrovial está recortando, está haciendo este movimiento que se ve aquí, una caída desde la zona 8,20 hasta los 7,50 que llegaba a marcar hoy. Hoy está rebotando ligeramente. Hay que tener mucho cuidado con ella y sobre todo si estamos comprados, vigilar muy de cerquita la zona 7,20, porque esa es la zona de posible stop. En torno a los 7 euros se suspendió la cotización de Martín Zafadesa hace 2 años y medio. Lo acaba de comentar nuestra compañera Beatriz Torija. A la espera de que se levante o no se levante el concurso de acreedores, ¿sirve de algo leer el gráfico de la compañía de hace 2 años y medio con todo lo que ha sucedido para intentar saber por dónde pueden ir los tiros el día que se reanude la cotización, si es que se reanuda? Sirve. De hecho, fíjate, los soportes y las resistencias seguirán en el mismo sitio por mucho tiempo que pasen. El problema está en que en este tipo de situaciones en las que un precio lleva sin cotizar mucho tiempo y sobre todo hay un sentimiento muy negativo en él, hay que tener especial cuidado con hacer lo que nos pide el cuerpo. Es decir, si estamos enganchados, estamos hablando de que Martinsa, meses antes de llegar a caer hasta la zona 7,10, 7,50, voy a ver si abro ahora mismo el gráfico, que la teníamos cotizando justo cuando cerraron cuando suspendieron la cotización, lo lógico es que ahora mismo, si tuviéramos en cuenta que cotizaba meses antes en la zona 35, en la zona 20, en la zona 22, todo ese, ahí lo tenemos. Estoy hablando de todas estas zonas, fijaos. Todo este es el movimiento de caída que realizaba meses antes de suspensión de cotización. Bueno, pues la suspensión se produce, voy a quitar el gráfico también porque nos da la sensación de que haya estado cotizando. Justo ahí, de manera vertical a la baja, se produce justo en los últimos días, y ahora lo lógico es que pueda abrir muy por debajo porque el sentimiento es muy bajista. Pero si nosotros estamos enganchados en toda esta zona, la zona 20, la zona 15, quizás no nos merezca tanto la pena salir en pánico y sí tener un poquito de paciencia a la hora de vender, porque lo lógico es que el sentimiento bajista se agudice durante estas sesiones, en el momento en el que empieza a cotizar, y que el valor seguramente tenga un rebote temporal. Repsol YPF, y enseguida nos vamos a la actualidad internacional, promete para este mes, para esta semana, para este año 2011, con ese precio del petróleo que podría seguir subiendo, ¿o no? ¿El gráfico lo refleja? No, el gráfico refleja que estamos ya en resistencia y el precio del petróleo refleja que el sentimiento va a ser muy positivo. Así es que hay que tener especial cuidado porque a Repsol le van a empezar a salir las novias, va a empezar a ser uno de esos valores en los que el sentimiento comprador sea muy importante. Y eso por lo general en bolsa lo que significa es que hay una posible trampa a la vuelta de la esquina. Mucho ojo en el caso de Repsol, si pudiéramos ir al gráfico veríamos que las resistencias clarísimas están ya a la vuelta de la esquina.
23,40, 23,50, es zona de parada, ahí está el gráfico, es zona de parada clarísima en el pasado y lo ha hecho hasta en 4 veces. ¿Y de qué manera? Son zonas muy importantes de resistencia. Bueno, pues durante esta semana, si viéramos al precio ya cotizar por encima de la zona 22, debemos tener en cuenta que lo lógico es que vaya haciendo un techo entre esos 22 y esos 23,50. 25 minutos sobre las 5 de la tarde. Alberto Iturralde nos acompaña hoy en Cierre de Mercados, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, enseguida seguimos charlando acerca de títulos protagonistas y les recuerdo los teléfonos abiertos para preguntarle a don Alberto, bueno, pues acerca de su cartera, de sus gráficos o de la estrategia que ustedes están planificando. Enseguida, actualidad internacional. Pero antes, nos vamos de viaje. Les llevamos de viaje. Fíjense cómo empezamos el año en Cierre de Mercados. Acompáñennos a Asia, a Singapur.